Señores alumnos, muy buenos días. Habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Buenos días, doctor. Sí se escucha. Buenos Ya. días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Antes de empezar la clase con la doctora Higuey, quiero hacerles algunos anuncios porque de repente el delegado no les ha podido comunicar o sí, pero quiero decirles que con respecto al día viernes 8, que es feriado, no laborable, hay alumnos que ese día no se va a hacer la práctica, ¿no? Entonces, esos alumnos van a recuperar la práctica el viernes 15. El viernes 15 van a hacer dos prácticas, es decir, la práctica de esta semana, que es de rehabilitación cardíaca, y la práctica de la próxima semana, que es rehabilitación de los nervios periféricos. Me estoy refiriendo al grupo 19 y 20, que tiene con el doctor Casma, al grupo 1 y 2 con la doctora Tueros, al grupo número 5 y 6 con la doctora Wong, al grupo número 3 y 4 con la doctora Higuey y el grupo 17 y 18 con la doctora Santayana. Así es que eso les quiero informar para que ustedes tomen su tiempo, porque de repente se van a estar preguntando que ustedes no van a hacer esta práctica. Y lo correcto es que sí van a hacer, pero el próximo viernes 15. Los profesores ya están avisados que tienen que recuperar esa práctica para ese día, para todos los grupos de ustedes, ¿ya? Y bueno, y para terminar, quiero pues felicitarlos a todos ustedes por las buenas notas que han tenido en el primer examen parcial. Ha habido muy buenas notas, la nota más baja ha sido 11, no hay ningún desaprobado, y la nota más alta ha sido 20. Ha habido varios 20, entonces los felicito a todos ustedes. Y bueno, hay muy buenos alumnos, pues, porque han respondido el examen con muy buena nota y han empleado solamente 9 minutos para desarrollar el examen. Eso quiere decir que han utilizado menos de medio minuto por cada pregunta. Entonces estamos frente a alumnos que son bastante estudiosos y entonces eso espero que ustedes no lo pierdan y lo puedan conservar, ¿ya? Entonces les agradezco a todos ustedes, ya saben cómo es en relación a las prácticas, ¿ya? Y traten por favor de no perder sus prácticas, porque no hay recuperación de prácticas, los casos clínicos, las prácticas calificadas o los artículos, no hay recuperación, salvo algunas excepciones que ya les he dicho cómo lo tienen que hacer. Bien, entonces eso es lo que quería decirles a todos ustedes, ya a las 10:30, terminado esto, vamos cada profesores con su práctica. Muy buenos días, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta que quisieran ustedes hacer. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, entonces no hay ninguna pregunta. Entonces, vamos a dar por concluido para poder iniciar la clase de la rehabilitación cardíaca, dándole la bienvenida a la doctora Ana Higuey. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, en un minuto que sean las 8 vamos a empezar la clase mientras están terminando de unirse algunos de los alumnos para empezar la clase. Gracias, doctor.
Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctor. Sí, doctora. Gracias. Muchas Buenos días. gracias. Buenos días, gracias. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, que es la parte de rehabilitación cardíaca y la parte de rehabilitación respiratoria. ¿Ok? Bueno, empezando con la parte de rehabilitación cardíaca, tenemos que tener algunos conceptos que son muy importantes, ¿no? Que nos van a servir para evaluar al paciente y sobre todo ver las indicaciones de la rehabilitación cardíaca. Sin estos conceptos, entender la parte de rehabilitación cardíaca es mucho más difícil o complicada porque se van a basar en estos conceptos que vamos a revisar primeramente. Vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca máxima, cómo se calcula, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que tenemos que conocerlo, y qué cosas son los METs, ¿no? Que también todas las pruebas de esfuerzo o las actividades que uno realiza las hacen con respecto a este concepto que son los METs, ¿ok? Entonces, primero tenemos que ver qué es la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Máxima a la que vamos a poder llegar sin tener ningún tipo de dificultades o problemas, digamos, en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, existen un montón de fórmulas, ¿no? Cada autor va a defender su fórmula y decir que el de ellos es mejor que el otro, pero bueno, los más conocidos es esta fórmula, que es 220 menos la edad en el caso de hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres, ¿no? Como les mencioné, existen otras fórmulas que también podrían considerarse, pero esa es la que más se suele usar, la más sencilla también y más fácil de recordar, ¿ok? Y bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Paciente varón de 70 años, su frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la edad, en el caso de ser hombre, ¿no? Serían 150 latidos por minuto, y en el caso de ser mujer sería 140 latidos por minuto, ¿no? Que serían 210 menos 70. ¿Okay? La frecuencia cardíaca de entrenamiento viene a ser la frecuencia cardíaca que tenemos que tener durante un digamos, ejercicio o entrenamiento que queremos realizar, porque nos va a dar no solamente la frecuencia cardíaca máxima, sino si por ejemplo queremos realizar un ejercicio con determinada intensidad, entonces por eso tenemos que calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Se calcula, ¿no? Mediante la frecuencia cardíaca máxima, se le resta la frecuencia cardíaca reposo que el paciente tiene en ese momento, se multiplica por la intensidad del ejercicio, la que queremos que el paciente haga, ¿no? El ejercicio, y después de esa, digamos, valor, se va a sumar la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Entonces viene a ser la frecuencia cardíaca máxima, se le resta la frecuencia cardíaca de reposo, se multiplica ese valor, la intensidad del ejercicio que queremos que el paciente realice, y se le va a sumar la frecuencia cardíaca de reposo. Esa es la frecuencia cardíaca de entrenamiento de cardio, ¿no? Entonces acá tenemos algunas, digamos, las frecuencias o las intensidades a las que podríamos llegar, ¿no? Y qué es lo que vamos a conseguir con esas intensidades de ejercicios. Entonces tenemos, por ejemplo, de 50 a 60%, ¿no? De intensidad, es un ejercicio bastante suave, ¿no? De 60 a 70% ya tenemos un ejercicio más suave que va a incrementar un poco el ritmo metabólico, ¿no? De 70 a 80% tenemos una intensidad moderada que va a mejorar la potencia aeróbica, o sea, la capacidad para usar el oxígeno. Entre 80 y 90% ya es un ejercicio más intenso y es básicamente la tolerancia anaeróbica, ¿no? Y ya la máxima es de 90 a 100%, ¿no? Que es el máximo esfuerzo que podrían realizar. Entonces, básicamente en eso está basado la intensidad del ejercicio. Entonces, si nosotros queremos de repente, nuestro objetivo es mejorar la potencia aeróbica, o sea, la capacidad de usar el oxígeno, entonces tenemos que hacer un ejercicio entre 70 y 80%, y eso nos va, sumado a la frecuencia cardíaca de entrenamiento, vamos a tener unos latidos por minuto, ¿no? Que vamos a tener que mantener para tener esos beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces hay un ejemplo, ¿no? Donde se va, que dice, calcule la frecuencia cardíaca de entrenamiento, un paciente varón de 50 años con intensidad de 70% y la frecuencia cardíaca de reposo es de 80. Entonces van reemplazando los valores, ¿no? 220 menos 50, porque en este caso es un paciente varón, ¿no? Nos da 170 latidos por minuto, le restamos 80, que es su frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? A este valor, que es, sería 170 menos 80 de 90,
le multiplicamos la intensidad, que sería 0.7, ¿no? Y a ese valor le vamos a sumar los 80, que es la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Y nos da 143 latidos por minuto. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Que tiene que tener ese paciente 50 años durante su entrenamiento, durante sus ejercicios, para saber que estamos mejorando o consiguiendo la intensidad del ejercicio que queremos conseguir, y también los beneficios que vamos a tener con esa intensidad. ¿Okay? Ahí tenemos el otro concepto, que son los METs, que vienen a ser los equivalentes metabólicos, es decir, cuánto de consumo de oxígeno tenemos en cada actividad que realizamos, ¿no? Normalmente un MET es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno que una persona, ¿no?, consume en reposo, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente va haciendo más actividades, va consumiendo más oxígeno, entonces esto va subiendo los METs también, ¿no? Y de ahí tenemos esos valores, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que son referenciales. Entonces, por ejemplo, comer sentado tenemos 1.5 METs, ¿no? Acostarse, levantarse de la cama, más o menos 1.65, escribir sentado, ¿no?, que es lo que de repente se hace cuando uno está, pues, en una clase, son 2 METs, ¿no? Vestirse, desvestirse entre 2.5 a 3.5 METs, dependiendo qué prenda es la que usen, ¿no? La que le demanda más esfuerzo, obviamente van a ser más METs, ¿no? ¿Qué más tenemos que recordar? Por ejemplo, acomodar la cama, 3.9 METs, descender las escaleras, bajar escaleras, más o menos 5.2 METs, subir escaleras 9 METs y correr a 10 kilómetros por hora 10 METs, ¿no? Entonces, existen tablas quizás bastante grandes, ¿no?, donde hay una correspondencia entre qué actividad el paciente hace y cuántos METs equivalen esas actividades, ¿no? Entonces, como que les puede dar una idea de cuánto es lo que el paciente tolera hacer, ¿no? Entonces, a veces le preguntamos al paciente, ¿qué es lo que usted hace? Y sin cansarse, sin tener mucho esfuerzo, entonces ya más o menos uno va sabiendo cuánto es la capacidad que el paciente tiene para realizar actividades. ¿Y por qué es importante? Porque con eso yo puedo saber cuál es la capacidad que el paciente tiene, ¿no? Y también de repente prescribirle algún tipo de ejercicio sin ningún riesgo, ¿no? O teniendo menos riesgo de producir daño, ¿okay? Entonces, para eso sirven las tablas, para saber la cantidad de METs con respecto a las actividades que puede realizar una persona, ¿no? Por ejemplo, si juegan un partido de fútbol, ya más o menos son como 16 METs, ¿no? Son mucho más intensos. Esa es la escala de Bohr modificada, porque se va del 1 al 10, la del otro iba hasta el 20, ¿no? Y nos sirve bastante la escala de Bohr para saber el esfuerzo que el paciente está haciendo frente a un determinado ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen al paciente, ¿cómo siente el ejercicio que está realizando? ¿Qué intensidad lo siente? Entonces el paciente le va a decir, lo siento como, sí, bastante suave, ¿no? Entonces ya le tienen una puntuación de 2. Entonces ustedes pueden saber cuánto esfuerzo, ¿no?, significa para el paciente la actividad que está realizando. Entonces, si bien es cierto, es una escala bastante subjetiva, porque depende de la apreciación que tiene el paciente sobre el ejercicio, pero en cierta medida le está dando una medida indirecta de cómo está su frecuencia cardíaca en ese momento. ¿Y por qué es importante de repente tener en cuenta la escala de Bohr? Porque hay pacientes que tienen o toman beta bloqueadores, ¿no? Y saben que de repente su frecuencia cardíaca no va a aumentar tanto cuando hagan los ejercicios, pero sí van a sentir esa intensidad del ejercicio. Entonces, por eso que ustedes tienen que valorar en algunos pacientes con la escala de Bohr, ¿no? Saber la intensidad que siente ante el ejercicio, ¿no? Y también pueden ir haciendo seguimiento en base a eso. Bueno, entonces ya hemos revisado la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? La frecuencia cardíaca de entrenamiento, sabemos para qué sirve, y también los METs, ¿no? Entonces, por ahí son algunos conceptos que tienen que tener en cuenta para la parte de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Que los vamos a ir usando más adelante también. Bueno, y lo otro que teníamos que revisar son los ejercicios terapéuticos, ¿no? ¿Qué son los ejercicios terapéuticos? Vienen a ser los ejercicios que vamos a realizar
con algún, de manera objetiva, o sea, consiguiendo algún tipo de objetivo especial, ¿no? No es un ejercicio que yo hago porque me da la gana, ¿no? Sino que es un ejercicio que está planificado para conseguir un objetivo determinado, ¿no? En beneficio de la salud del paciente, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, podemos clasificar a los ejercicios, ¿no?, terapéuticos de muchas maneras, ¿no? Una forma de clasificarlo sería en base al objetivo, ¿no? Entonces, según un objetivo que yo tenga, puedo decir, ya el paciente necesita mejorar el rango articular, necesita mejorar la fuerza, la resistencia, la coordinación o la capacidad aeróbica. Depende qué es lo que yo quiero conseguir con el paciente, voy a planificar mis ejercicios, ¿no? El tipo de ejercicios que va a realizar y con eso voy a conseguir mis objetivos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ha estado enyesado, entonces obviamente le quitan el yeso y el paciente va a tener limitación del rango articular, disminución de la fuerza muscular, de la resistencia también, porque obviamente el paciente se va a cansar al inicio porque no ha estado haciendo movimientos ni ningún tipo de actividad, entonces voy a trabajar eso, ¿no? Entonces, al principio voy a trabajar de repente el rango articular, ¿no? Eh, Porque si no tengo rango articular bueno, obviamente el fortalecimiento no va a ser posible, ¿no? Entonces voy a trabajar rango articular, voy a planear mis objetivos, porque de repente por ahí no voy a poder conseguir todo el rango porque el paciente ha tenido una fractura complicada, está operado y el rango no se puede conseguir completamente. Entonces voy a plantearme mis objetivos en base a lo que encuentro con el paciente, ¿no? Y puedo clasificarlo también según la fuente de energía, según la utilización del oxígeno, según si es un ejercicio tipo anaeróbico o es aeróbico, ¿no? Según el tipo de contracción muscular, ¿no? Puedo clasificarlo en isométrico, isotónico, isocinético, ¿no? Porque son diferentes formas de contracción, ¿no? Y los isotónicos pueden clasificarse también en concéntricos y en excéntricos, ¿no? Y también puedo clasificarlo según la participación en los movimientos, ¿no? Según el paciente participe o no en el movimiento. Puede ser pasivo, cuando el paciente no participa realmente en el ejercicio, en el movimiento, porque no tiene de repente rango articular, no tiene fuerza, entonces necesita de una persona o por ejemplo, del otro brazo que lo mueva el paciente, ¿no? Que mueva la otra extremidad, ¿no? O puedo clasificarlo como activo, ¿no? Activo sería asistido cuando el paciente no puede completar el rango de movimiento y necesita una ayuda, ¿no? Para completar el rango. Es libre cuando el paciente completa todo el rango de movimiento, y resistido cuando ya tiene una fuerza externa para mejorar la fuerza, ¿no? Entonces puedo clasificarlo de muchas maneras. Pero siempre va a ser en base a lo que yo pueda indicar al paciente o que él quiero ganar con el paciente. Bueno, entonces según el objetivo, ¿no? Era para mantener y mejorar el rango articular, mejorar la fuerza muscular, ¿no? La resistencia muscular también, la coordinación. Por ejemplo, ya tengo, por ejemplo, una fractura de muñeca, ¿no? Ya gané rango articular, ya tengo más fuerza, pero ahora tengo que mejorar la coordinación, porque de repente para coger objetos pequeñitos, ¿no? Para trasladar de un lado al otro, tengo dificultad, se me caen las cosas, entonces voy a mejorar la coordinación, ¿no? Bueno, la capacidad aeróbica en ese sentido no, pero en otros pacientes sí, ¿no? Los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Ustedes saben que en el aeróbico predominantemente es el uso del oxígeno, y el ejercicio anaeróbico no usa oxígeno. En realidad ningún ejercicio es puramente aeróbico y ni puramente anaeróbico, siempre hay una mezcla de eso, ¿no? Al inicio el ejercicio puede ser anaeróbico y después podemos hacerlo aeróbico, ¿no? Pero para la parte, digamos, para estudiarlo, clasificarlo mucho mejor, se divide en esa parte, ¿no? Entre aeróbico y anaeróbico. Tenemos que los ejercicios aeróbicos son esos ejercicios que son de media o baja intensidad, de más larga duración, y obviamente pues utilizan el oxígeno como fuente para, bueno, no, utilizan el oxígeno para poder conseguir la energía en base a la glucosa y los lípidos, ¿no? Y los ejemplos de este tipo de ejercicios son por ejemplo, correr, nadar, ¿no? Pero no son las carreras de velocidad, ¿no? Esas son más cortitas, por lo tanto van a ser anaeróbicos. Y los ejercicios anaeróbicos son los de alta intensidad, de corta duración, ¿no? Obviamente ahí no se va a usar el oxígeno, ¿no? La energía
proviene básicamente del glucógeno, y esos ejercicios son como levantar pesas, carreras de velocidad, ¿no? Ejercicios que requieran gran esfuerzo en poco tiempo. Esos son los ejercicios anaeróbicos, ¿no? Bueno, según el tipo de contracción, ¿no? Como vimos, teníamos los ejercicios isométricos, dicen estáticos. ¿Por qué? Porque en realidad no hay cambio en el rango articular, ¿no? El ejercicio isométrico, el músculo se contrae, pero sin hacer cambio de la articulación. Por ejemplo, si ustedes extienden la pierna, no el muslo, o la rodilla, lo están extendiendo, ¿no? Y ponen, hacen contracción en el cuádriceps, ¿no? Entonces no están cambiando el rango articular en la rodilla, sino simplemente están poniéndolo duro, ahí es contrayendo el músculo cuádriceps, están haciendo una contracción de tipo isométrica, ¿no? Si ustedes se quedan en determinada posición, por ejemplo, se agachan hasta la mitad, ¿no? No terminan hasta abajo, ¿no? Entonces, o se quedan como semisentado y se quedan en esa posición estática, ahí tienen una contracción de tipo isométrica, ¿no? Ya no hay variación del rango articular durante la actividad, durante la contracción muscular. Entonces sería un ejercicio de tipo isométrico. Iso igual, métrico igual, ¿no? O sea, igual medida, o sea, el músculo no cambia de longitud durante la realización del ejercicio, ¿ok? En el isotónico sí, ¿no? Ahí es un ejercicio dinámico, entonces el rango articular va cambiando, ¿no? Según van haciendo el ejercicio. Entonces tenemos ahí los ejercicios concéntricos y los ejercicios excéntricos, ¿no? Entonces ustedes ven ahí en la figura, ¿no? En la figura, en la parte de, la figura B, ¿no? Ven una contracción concéntrica, ¿no? En la parte de arriba, en el músculo bíceps, cuando el paciente está levantando la pesa hacia arriba, ¿no? Y en ese caso, en la figura de abajo, cuando el paciente está dejando la pesa o bajando la pesa, tiene una contracción de tipo excéntrica, ¿no? Es como que se va alargando el músculo, tiene que controlar la fuerza con la que está bajando, porque si no contrae, o sea, no hiciesen este tipo de contracción excéntrica, obviamente la pesa se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no tengo quien me esté, digamos, controlando el movimiento del paciente. Si ustedes hacen una fuerza brusca, ¿no? El músculo, uno de ellos se contrae concéntricamente y el otro se tiene que relajar para hacer una fuerza brusca. Pero si ustedes van haciendo despacito, ¿no? El músculo que se contrae, ¿no? Que va haciendo una contracción concéntrica, ¿no? Y el músculo que está haciendo que ese movimiento vaya despacito tiene que hacer una contracción excéntrica para que el músculo no termine de contraerse en forma brusca, ¿no? Entonces, el hecho de tener un balance entre una contracción concéntrica y excéntrica me da un movimiento mucho más armónico también, ¿no? No un movimiento brusco, ¿no? Por eso cuando uno calcula mal un peso, ¿no? Uno se va más, ¿no? Porque al final esa preparación de los músculos agonistas y antagonistas no puede darse y al final termina solamente trabajando un músculo nada más, haciendo la contracción concéntrica y el excéntrico pues no termina produciéndose, ¿no? Entonces la contracción concéntrica, entiendan que en este caso en el músculo bíceps, ¿no? Se tiene que contraer, ¿no? Para poder levantar la pesa. Y para dejar la pesa, no es que lo deje caer nada más, sino que lo voy dejando caer, lo voy bajando despacito. El músculo bíceps, el mismo músculo, tiene que hacer una contracción de tipo excéntrica, ¿no? Es como que se estuviera alargando para poder dejar el peso, no dejarlo simplemente caer, ¿ok? Y en los ejercicios isocinéticos se mantiene la fuerza y la velocidad constante en todo el rango de movimiento, ¿no? Entonces no es un ejercicio que lo pueda hacer con una pesa ni libremente. Tengo que hacerlo con un tipo de equipo que me fortalezca el músculo, ¿no? En todo el rango de movimiento y no solamente en un rango específico como lo puedo hacer con una pesa, ¿no? En cambio, en el ejercicio isocinético necesito de todas maneras un equipo para que me mantenga la fuerza y la velocidad constante en todo el rango de movimiento.
Entonces hago una preparación mucho mejor de todo el músculo. Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes quieren levantar una pesa, ¿no? Al inicio, la velocidad va a ser menor, ¿no? Y la fuerza tiene que ser mayor. Y después por la inercia, entonces la velocidad termina siendo mayor, ¿no? Y la resistencia menor. Entonces, al final, no puedo hacer un ejercicio isocinético levantando una pesa. Por eso es que necesito, de todas maneras, un equipo para realizar ese tipo de ejercicios, ¿no? ¿Ya? Lo que ven ahí en la figura de abajo, en la figura D, ¿no? Es un equipo de isocinético para trabajar la fuerza o el ejercicio isocinético, ¿no? Bueno, se usan normalmente en los centros de alto rendimiento, ¿no? Para trabajar la musculatura de los deportistas sobre todo, ¿no? Y el otro punto que vimos en la clasificación de los ejercicios terapéuticos, ¿no? Eran según la participación en la realización del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el paciente va a participar, ¿no? En la realización de este ejercicio, de este movimiento? Entonces, tenemos los ejercicios pasivos, como les decía, que son de ejercicios de movilización, pero no es que el paciente lo haga, sino que otra persona tiene que ayudar para que el paciente lo mueva. Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido un ACV, ¿no? Que está todavía flácido, que no tiene nada de movimiento, ¿no? No puede empezar ni siquiera el movimiento, entonces obviamente va a tener que venir una persona o el paciente con el otro lado, ¿no? Tratar de movilizar de repente la mano o el brazo, ¿no? Entonces se llaman ejercicios para el paciente casi no participa, ¿no? Realmente no participa, ¿no? En realización del movimiento de ese segmento por lo menos. El ejercicio activo asistido, como les mencionaba al inicio, ¿no? Es un ejercicio donde el paciente inicia el movimiento, de repente tiene un poquito de fuerza de repente en dos, ¿no? Pero no completa el movimiento y tiene que ser ayudado. Por se llama activo, porque el paciente lo inicia, y es asistido. Una persona tiene que ayudarlo para completar el movimiento. El libre, el paciente ya completa todo el rango de movimiento, ¿no? Lo puede hacer sin ningún tipo de restricción, ¿no? Pero venciendo la gravedad nada más. Y cuando ya es resistido necesita una fuerza externa, ¿no? Que le dé algún tipo de resistencia para mejorar la fuerza, ¿no? Entonces es el ejercicio resistido. Ya tengo una fuerza externa. Si ustedes lo correlacionan de repente con las escalas para valorar la fuerza muscular, ¿no? El ejercicio pasivo es cuando el paciente tiene de repente un cero porque no hay nada de movimiento, ¿no? El activo asistido puede ser de repente en 1, no, el pasivo tendría que ser en 0,1, ¿no? El activo asistido ya tendría que ser en 2 de repente. El libre el paciente tiene una fuerza de 3 y el resistido ya tiene una fuerza de 4 o 5, ¿no? Bueno, entonces los ejercicios terapéuticos, ¿no? La elección de cada ejercicio va a depender de los objetivos, obviamente, que yo quiera trazarme, ¿no? Y las condiciones en que se encuentra el paciente en ese momento, ¿no? También van a depender del pronóstico del paciente y de qué cosa me estoy planteando que el paciente tiene que conseguir hacer, ¿no? También depende de las condiciones, porque no es lo mismo hacer los ejercicios terapéuticos en un paciente que es sedentario, ¿no? Y en un paciente que es atleta, ¿no? Entonces, de repente el paciente atleta ya consigue todos los rangos de movimiento, la fuerza, según para nosotros ya está súper bien, ¿no? Pero necesita más ese paciente, porque su nivel de competición o de rendimiento es mucho más alto, ¿no? Entonces, lo que para un paciente normal sería ya lo máximo, para el paciente atleta todavía está de repente a medio camino, ¿no? Por eso es que es importante también valorar las condiciones del paciente, ¿no? Previas de repente al accidente o a la condición que tenga el paciente. También la intensidad del ejercicio aeróbico se puede medir en relación a los METs, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que también teníamos esas tablas de los METs conforme tengan las actividades que va a realizar, y también lo puedo calcular la intensidad con la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia de entrenamiento, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, tienen los conceptos, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, cuándo lo pueden usar, ¿no? Y los METs y las tablas de equivalencia, como hay tablas inmensas de equivalencias de todas las actividades que puedan imaginarse, ¿no? Y les van a decir cuántos METs equivalen, ¿no? Y también saben ya los tipos de ejercicios que podrían de repente indicar al paciente.
¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que son las pruebas de esfuerzo, que también son importantes tenerlas en cuenta para valorar al paciente para la rehabilitación cardíaca y también para la parte respiratoria, obviamente, ¿no? Entonces las pruebas de esfuerzo, ¿no? Ustedes saben que son herramientas, ¿no? Que van a poder evaluar en forma de repente indirecta, ¿no? O cómo se encuentra el corazón, cómo está su función cardíaca, ¿no? También nos sirve para valorar, ¿no? Qué efectos tiene el ejercicio en el corazón, ¿no? Cómo responde el corazón al ejercicio, ¿no? También se les llama como pruebas de tolerancia al ejercicio o ergometría, ¿no? Y van a evaluar sobre todo la eficiencia miocárdica, ¿no? Qué tan eficiente es frente a algún tipo de actividad que tenga que realizar la persona, ¿no? Entonces vamos a evaluar, en este caso, si el dolor precordial está relacionado con alguna cardiopatía. Por ejemplo, hay pacientes que, bueno, ustedes de repente más adelante van a ver, pacientes llegan a la emergencia, están con dolor precordial, dicen que les falta el aire, ¿no? Se agitan, les toman electro, les toman pruebas y salen todos normales, ¿no? Entonces, pero ustedes van a decir, ah, sí, el paciente es muy ansioso, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Pero no, o sea, hay pacientes que sí realmente tienen ese dolor precordial y sí están asociados a algún tipo de cardiopatía, ¿no? Entonces, cuando ustedes toman una prueba de esfuerzo, van evaluando algunos parámetros y van viendo que sí, el paciente durante el ejercicio puede presentar arritmias, ¿no? Puede presentar algunas depresiones, ¿no? Del fragmento, pueden tener algunos síntomas y signos también que ustedes van a documentar solamente haciendo la prueba de esfuerzo, ¿no? Porque el paciente le dice, no, le duele, entonces, ya ustedes dicen, no, no le pasa nada, puede hacer ejercicio, no tiene ningún problema. Y después el paciente viene con complicaciones, ¿no? Entonces, si ustedes toman una prueba de esfuerzo, pueden saber si ese dolor que el paciente tiene o esas molestias que tienen alguna traducción en la parte del corazón o simplemente es por otra causa, ¿no? También pueden ver si existe alguna cardiopatía isquémica, ¿no? Hay arritmias durante el ejercicio, cómo responde el corazón a los fármacos. Ustedes le dicen, ya el paciente toma medicamentos para bajar la presión y ustedes dicen, sí, ya puede hacer ejercicio porque su presión ya está controlada. Sí, está controlada en reposo, pero ustedes no saben cómo va a actuar la presión durante el ejercicio. Entonces podrían hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo está respondiendo ese corazón ante los fármacos, ¿no? Y también nos sirve sobre todo para ver si es seguro o no iniciar un programa y planificar los ejercicios, la intensidad también de estos ejercicios, sin que el paciente se vea afectado, obviamente. Entonces, para eso también nos sirve la prueba de esfuerzo. Bueno, ¿qué es lo que sabemos que va a producir el ejercicio en el corazón, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función ventricular conservada, ¿no? Sabemos que el ejercicio va a hacer que aumente el gasto cardíaco, aumente la frecuencia cardíaca, aumente la presión, pero también sabemos que estos aumentos van a ser en forma proporcionada y en forma lineal, ¿no? No puede ser así un aumento brusco de la frecuencia cardíaca ni la presión, ¿no? Tiene que ser en forma lineal, ¿no? Y hasta determinado punto, pues tampoco es que aumenten en forma desproporcional. El corazón está actuando bien, ¿no? Está funcionando en forma adecuada. Esos son los cambios normales en un paciente que tiene una función cardíaca normal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay una función cardíaca alterada, ¿no? Entonces hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno por el músculo cardíaco. O sea, al paciente le están exigiendo más. Y ese corazón no es suficiente, o sea, no es competente, digamos, para dar todo el oxígeno que el músculo necesita para hacer la actividad, ¿no? Entonces hay un desbalance, ¿no? Y también aumento desmesurado de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, y la capacidad funcional, obviamente, del paciente está disminuido y no puede, digamos, cubrir las necesidades que el paciente necesita, ¿no? Y por eso es que tenemos que tener mucho más consideración en esos pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía o riesgo también de cardiopatía, ¿no?
Entonces existen dos formas, ¿no? Para efectuar las pruebas de esfuerzo, que son las pruebas submáximas, en donde van a alcanzar al menos el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y las pruebas ya limitadas por síntomas, que normalmente se realizan posteriormente cuando ya tenemos la seguridad de que ese paciente va a responder bien y que podemos exigirle un poco más, ¿no? Pero al inicio, pues no le puedo poner una prueba eh, limitada de síntomas porque el paciente se puede morir ahí, ¿no? Entonces al inicio el paciente va a hacer unas pruebas máximas y vamos a ver qué tanto responde el corazón, ¿no? Que también le va con el ejercicio para planificar las actividades que tiene que realizar, ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, consecuencia, ¿no? Ya posteriormente el paciente ya está bien, ya no ven que no tiene mayores molestias, realiza casi todas las actividades normales, entonces podrían animarse a ver una prueba limitada por síntomas, ¿no? Para ver cuánto es lo que el paciente puede realizar sin ningún problema. Es como que el paciente ya está bien, ¿no? O sea, ya pasó por todas las etapas, tiene un buen rendimiento, ya no hay disnea, no se agita, ¿no? Su capacidad funcional es bastante buena y el paciente le dice, quiero hacer más actividades, ¿no? De repente el paciente era deportista, corría maratón, entonces ustedes tienen que poder valorar a ese paciente y decir, bueno, sí, puede hacerlo hasta cierto punto, ¿no? O ya está en capacidad de realizarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, estas son las pruebas bastante conocidas, son los protocolos de Bruce y Naughton, que son pruebas de esfuerzo bastante conocidas, ¿no? El de Bruce normalmente es, bueno, lo vamos a ver ahorita. El de Naughton también, el de Valkeware, mantiene una velocidad constante y lo que va cambiando es la pendiente, ¿no? O sea, que tiene que hacer el paciente para poder realizar la prueba de esfuerzo. El de Bruce y Naughton van cambiando tanto la pendiente como la velocidad, ¿no? Y según eso van valorando qué tanto el paciente, qué tanto capacidad tiene el paciente para realizar el ejercicio. Entonces, la prueba de Bruce normalmente está diseñada, ¿no? Para pacientes que la capacidad física está bastante normal, bueno, normal, ¿no? O quizás muy poquito, o sea, levemente disminuido, ¿no? Entonces, normalmente van a superar la etapa 3. ¿Qué significa superar la etapa 3, no? No salió el cuadrito. Normalmente la etapa 3 significa que el paciente, ¿no? Va a conseguir más o menos 9 METs, ¿no? Entonces, ese paciente que está en buenas condiciones, ¿no? Normalmente va a llegar a la etapa 3, ¿no? Va a llegar, va a responder y va a tener como 9 METs. O sea, podrá de repente subir escaleras fácilmente, ¿no? ¿Okay? Y el protocolo de Naughton está diseñado para pacientes mayores o con mayor compromiso cardíaco, ¿no? O sea, un paciente de repente adulto mayor, ¿no? O que su capacidad funcional está disminuida, es muy sedentario, entonces ustedes no se van a de pronto decir, vamos a hacer un protocolo de Bruce, ¿no? Porque va a ser, el aumento es mucho más rápido, ¿no? La inclinación, la velocidad de todos aumenta mucho más rápido, el paciente se va a cansar muy rápido, ¿no? Y no necesariamente les está dando una buena valoración de la capacidad del paciente. Entonces, ese paciente, normalmente un paciente de edad media o con capacidad funcional, entre comillas, normal, va a superar la etapa 6. ¿Qué significa la etapa 6? Que va a llegar más o menos a responder hasta 6 NETs, que son los ejercicios ya, digamos, moderados, ¿no? Todavía no tan intensos, y el paciente lo va a poder llegar fácilmente hasta 6 NETs, ¿no? Ok. Muy bien, entonces pregunta, ese paciente, mujer de 55 años con antecedente de infarto hace 5 años, actualmente realiza actividades físicas sin dificultad, ¿no? ¿Qué protocolo podría usar para la estratificación cardiovascular? Bueno, en este caso es una paciente que tiene 55 años, ¿no? Y que hace actividades físicas sin dificultad, el infarto fue hace 5 años, entonces por ahí de repente tendríamos que ahondar un poquito más en la pregunta y decir, bueno, ¿qué significa esas actividades físicas que la paciente hace, ¿no? Si la paciente es una paciente sedentaria, ¿no? Hace solamente las actividades normales, tampoco es que haga más cosas, entonces sí, pues empezaría por un protocolo de repente de Naughton. Pero si paciente es bastante activa, de repente corre, hace ejercicios, deporte, pues de repente ya no empezar por un protocolo de Naughton, sino como uno de Bruce, ¿no? Entonces con eso me doy una idea de cómo está respondiendo el paciente al ejercicio, para poder planificar de repente más actividades con esa paciente, ¿no?
Y después tenemos que estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares. Ese paciente que llega, ¿no? Cuál es su capacidad y qué tanto riesgo tiene de presentar eventos cardiovasculares con algún tipo de actividad que yo le pueda de repente indicar, ¿no? Un momentito. Mil disculpas. Entonces, tenemos que estratificar al paciente en los riesgos de eventos cardiovasculares. Entonces, para eso es necesario, obviamente, primero siempre hacer una anamnesis del paciente, ¿no? Ver los factores de riesgo, las comorbilidades, qué es lo que el paciente siente, ¿no? También para poder registrarlo. Y después hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces las vamos a clasificar, ¿no? En bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, ¿no? Para el bajo riesgo tenemos una capacidad funcional más de 7 METs, mayor o igual de 7 METs, ¿no? Una fracción de eyección más de 50%, ¿no? Que ha tenido un infarto no complicado, ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva y no arritmias inducidas por el ejercicio, ¿no? En riesgo moderado tenemos la fracción de eyección entre 40 y 49, ¿no? Signos y síntomas o a niveles moderados de ejercicio, o sea, entre 5 hasta menos de 7 METs, ¿no? En el periodo de recuperación, ¿no? Entonces ya tenemos esas molestias, entonces ese paciente pues, puede tener más riesgo, ¿no? Un riesgo alto, por ejemplo, significa un paciente de infarto complicado con un shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La fracción de eyección menos del 40%, arritmia ventricular en reposo o con el ejercicio, hemodinámica normal, ¿no? Con el ejercicio, signos y síntomas menores a 5 METs y infradesnivel mayor de 2 milímetros en el EST. Entonces, eso les va diciendo que ese paciente tiene muchísimos riesgos de otros eventos cardiovasculares, ¿no? Y por lo tanto tenemos que observar más o tener mucho más cuidado a la hora de prescribir algún tipo de ejercicio. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la parte de rehabilitación cardíaca. Ya sabemos casi todos los conceptos que tenemos que tener para ver la parte de rehabilitación cardíaca. Ya vemos la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, los METs y las pruebas de esfuerzo, ¿no? Y también tenemos lo de los ejercicios terapéuticos, ¿ok? Entonces, la rehabilitación cardíaca viene a ser un programa, ¿no? A largo plazo que es supervisado, multidisciplinario también, ¿no? Que van a ayudar a las personas que tienen algún tipo de cardiopatía a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es un programa que se tiene que supervisar al paciente, ¿no? Llevarlo, como decíamos, de la manito para que el paciente pueda conseguir, digamos, realizar las mayores actividades como de repente las hacía antes y si se puede obviamente mejor porque si era un paciente sedentario pues ya no lo sea, ¿no? Para mejorar de su calidad de vida, ¿no? Bueno, sabemos que la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? Disminuye la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular en al menos 12% por cada METs que el paciente mejora, ¿no? Entonces es algo importante. Al principio se usó la rehabilitación cardíaca en los pacientes que estaban esperando trasplante cardíaco, ¿no?
y tenían insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ya se les decía, ¿sabe qué? Tiene que estar en reposo, vivir su vida en reposo, y no, pues el paciente no podía hacer nada, ¿no? Empezó a trabajar con ellos, ¿no? La parte de los ejercicios, ¿no? Todo bastante de repente empírico al inicio, porque no se tenían pues las tablas, ni los valores, ni los test que se tienen ahora, pero se vio que esos pacientes mejoraban, ¿no? La disnea, el paciente podía hacer un poco más de actividades, ¿no? Ya no se cansaba tanto, no es que pues estaban súper bien, pero por lo menos a lo que antes estaban pues ya condenados a morirse en su cama y no hacer nada, de repente ya hacer algunas cosas que como comer solo, levantarse, ir al baño, ¿no? Cosas que antes no iban a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso es que se vio que la parte de los ejercicios, ¿no? La rotación cardíaca podía mejorar en algunos pacientes. Y de ahí se empezó toda la investigación para la parte de rehabilitación cardíaca que se tiene hasta ahora, pues, ¿no? ¿En quiénes vamos a indicar la rehabilitación cardíaca? Obviamente un postinfarto de miocardio, poscirugía, una angina de pecho inestable, ¿no? Portadores de valvulopatía siempre cuando sean leves, ¿no? Moderadas, pero siempre cuando estén compensadas, ¿no? En post-tratante cardíaco, obviamente, ¿no? Y alto riesgo de enfermedad coronaria. Obviamente el paciente tiene que estar estable, ¿no? Yo no puedo empezar ningún tipo de actividad física en un paciente descompensado o inestable. Entonces, ¿en quiénes no voy a poder empezar a hacer la parte de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Una angina inestable, una falla cardíaca descompensada, arritmia no controlada, ¿no? Si el paciente tiene una inflamación, una pericarditis, miocarditis, endocarditis, obviamente no voy a poder empezar, porque ahí el paciente, una endocarditis infecciosa puede embolizar y al final pues puede tener consecuencias fatales, ¿no? Una aneurisma disecante obviamente tampoco, ¿no? Porque hace más esfuerzo, pues tiene mucho más riesgo de hacer pues sangrado, ¿no? O romperse el aneurisma y al final morirse, porque es una emergencia y saben que muchas veces el paciente ni siquiera llega a cirugía, ¿no? Una estenosis aórtica moderada severa, obviamente no va a poder porque no va a poder bombear la sangre, ¿no? Entonces el corazón es insuficiente y la demanda que se tiene con el ejercicio no lo voy a poder hacer ni siquiera realizando ejercicio, no lo voy a mejorar con eso, ¿no? Porque es un ya factor mecánico. Fiebre o enfermedad infecciosa aguda, en ese momento pues saben que cuando hay fiebre aumenta la demanda metabólica, aumenta la frecuencia cardíaca, todo, y al final lo descompensamos al paciente más, ¿no? Un embolismo reciente tampoco, ¿no? Obviamente podemos embolizar nuevamente, una diabetes descompensada, descontrolada, no voy a poder trabajar. Un problema traumatológico agudo, bueno, es bastante relativo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente tiene un infarto, se cae, se fractura, por ejemplo, la muñeca, ¿no? O el brazo, pues no va a poder hacer ejercicios con ese brazo, ¿no? Pero puede hacer ejercicio de piernas o con el otro brazo también, ¿no? Entonces, traumatológico es relativo, ¿no? Pero si tiene una fractura de costillas, obviamente yo no voy a poder hacer muchas actividades porque todo hace que movilice y tengo mucho más riesgo de producir más lesiones, ¿no? Entonces, la parte traumatológica es relativa. Tenemos las fases de la rehabilitación cardíaca, la fase hospitalaria, que es la fase 1, la fase 2 ambulatoria y la fase 3 de mantenimiento. Entonces, quizás sea fácil de recordar. Acuérdense, el paciente está al principio, o sea, tiene 3 fases, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1, el paciente hospitalizado, ¿no? El paciente tiene un evento, ¿no? Agudo, obviamente está hospitalizado. Después, ¿qué hace? Sale de alta, entonces tiene la fase ambulatoria. Y después el paciente ya termina esa fase, tiene que hacer un mantenimiento porque tiene que conservarse en esas condiciones en donde lo estamos dejando, ¿no? ¿Para qué? Para que el efecto sea, pues, beneficioso a largo plazo. No es que yo lo rehabilitó el paciente está en condiciones óptimas, ¿no? En la parte ambulatoria y le digo ya va a entrar a fase de mantenimiento, el paciente tiene que ser responsable de hacer los ejercicios, cuidarse, toda la parte que sigue, ¿no? Y si el paciente no lo cumple, pues al final regresa a lo mismo, ¿no? Entonces es importante esa fase de mantenimiento, muy importante, ¿no? Entonces, en la fase 1, como les decía, fase hospitalaria, dura 1 a 4 semanas, va a depender del paciente también, obviamente. Tenemos 2 etapas en la sala de unidad de cuidados intensivos coronarios, donde llega normalmente el paciente, y en el resto de la hospitalización, cuando ya sale a la unidad de cuidados intensivos y el paciente ya está hospitalizado, simplemente están chequeando que todo vaya bien para poder darlo de alta sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? Esta fase hospitalaria, ¿no?
ustedes normalmente van a empezar a realizar ejercicios cuando el paciente ya está estabilizado. Normalmente cuando se estabiliza entre 48, 72 horas después del evento, ¿no? Entonces el paciente está estable, hemodinámicamente estable, la presión está controlada, entonces el paciente podría empezar a hacer los ejercicios de la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? El principal objetivo en esta fase es evitar el desacondicionamiento físico, ¿no? ¿Qué significa? El paciente, pues obviamente tiene un estado, pues de repente infartado, está hospitalizado, y el hecho de estar en cama, de no poder moverse, con todo lo que ha pasado, hace que el paciente se desacondicione. Entonces, ¿qué pasa? El paciente pues ya no puede comer solo, no puede ir al baño solo, no puede lavarse la mano, ni la cara, ni los dientes solo, porque se ha desacondicionado, ¿no? Y la ideal es evitar eso, que el paciente por lo menos pueda hacer actividades de vida diaria, ¿no? Solo, que son más o menos 4 meses, ¿no? Entonces, que el paciente pueda de repente caminar un poquito hacia el baño, pueda asearse, pueda ducharse, ¿no? Y que sea independiente, ¿no? Siempre cuando lo van a supervisar, pero de todas maneras la idea es que no se desacondicione. Si no, tenemos que empezar de cero, es como que el paciente no puede hacer nada. Y esa no es la idea. Entonces, la idea es que evitar que el paciente llegue a desacondicionarse físicamente, entonces cuando salga de alta, por lo menos pueda hacer sus cosas de vida diaria solo, independientemente, y no que tengan que estar ahí una persona supervisándolo todo el tiempo y haciéndole todas las cosas, ¿no? Cuando realmente el paciente podría hacerlo, ¿no? Y eso pasa muy frecuente, el paciente se infarta, está, bueno, hospitalizado todo y entonces tiene miedo, pues tiene miedo de moverse porque sabe que si se mueve podría tener dolor, ¿no? Tiene miedo de que le pase otra vez lo que le ha pasado, entonces prefiere evitar todo, ¿no? Y la familia refuerza esa conducta porque dice, ay, ya pobrecito, has tenido un infarto y yo te doy de comer, ¿no? No, yo te lavo los dientes, ¿no? ¿Quieres cambiar? Yo te ayudo a cambiarte, yo te cambio, ¿no? Entonces al final la familia tampoco ayuda muchas veces a que el paciente pueda ganar ese tipo de actividades, ¿no? Y es muy importante la educación a la familia también para que el paciente pueda hacer actividades de a poquito, obviamente no es que de pronto pues al día siguiente que sale de la UCI yo lo mando a hacer todo, tampoco no es así, sino que poco a poco ver hasta cuánto puede tolerar el paciente sin ningún tipo de complicación, ¿no? En la fase 2, acuérdense que ya el paciente sale de alta, está en ambulatorio, entonces sería la fase ambulatoria, ¿no? Es de 8 a 12 semanas, el paciente va a empezar actividades y lo ideal sería que el paciente antes que salga de alta se haga una prueba de esfuerzo, se realice una prueba de esfuerzo para ver en qué condiciones está saliendo de alta, ¿no? Y también para ver qué es lo que podría o no hacer en casa, para que lo que ha ganado de repente hospitalizado no se pierda cuando llegue a su casa, ¿no? Entonces es importante que el paciente se pueda de repente valorar antes del alta, indicarle qué es lo que puede o no puede hacer y el paciente se sienta más seguro porque obviamente hizo una prueba y vio cuánto puede hacer, ¿no? Entonces, lo más importante en esta etapa, que es la fase 2, que es la fase ambulatoria, es mejorar la capacidad funcional del paciente. O sea, ¿qué significa? Que el paciente pueda tolerar más actividades con mayores, o sea, hacer un poquito más de esfuerzo y pueda llegar a hacer todas las cosas que normalmente hacía antes de que pase el evento, ¿no? Lo recomendable es que haga 3 veces por semana, ¿no? Una duración más o menos es de 30 a 45 minutos y se debe respetar de todas maneras los tiempos para hacer un calentamiento, ¿no? Y los estiramientos que son importantes, si no el músculo queda todo contracturado y después el paciente no quiere regresar a hacer ejercicios, no porque esté mal en la parte cardíaca, sino porque tiene dolor, ¿no? Y lo ideal es que el paciente se prepare y llegue a las condiciones, entre comillas, que tenía antes, ¿no? Del infarto o del evento, y prepararlo para que el paciente pueda hacer las actividades ya solo, ¿no? O sea, entrar a la fase de mantenimiento. En esta etapa, la fase de mantenimiento, es una etapa, digamos, difícil, ¿no? Porque el paciente de haber estado acompañado todo ese tiempo, acompañado me refiero a que supervisado, ¿no? Y ahorita ya tiene que ver la manera de que el paciente va a tener que hacer los ejercicios de repente solo, en su casa, buscar una rutina, ya va a empezar a trabajar, entonces como que tiene que cuadrar más cosas entre el estrés del trabajo, entonces como que a veces es un poco más difícil de mantener el paciente en estas etapas, ¿no? Pero hay que prepararlo, pues el paciente no puede vivir eternamente
paciente en un programa de rehabilitación, ¿no? Bueno, entonces en estos pacientes ya se va a individualizar, ¿no?, la progresión de los ejercicios. De repente ya se pueden agregar algunos ejercicios de resistencia, de fortalecimiento, para que el paciente pueda llegar a hacer más actividades de lo común, ¿no? O sea, un poco más de actividades y el paciente no sea tan sedentario, ¿ok? Entonces, los objetivos de esta fase va a ser mantener la capacidad funcional que se logró en la segunda fase, ¿no? Que el paciente pueda tener un estilo de vida lo más saludable posible, ¿no? Que se reinserte social y laboralmente, y que también, pues, todo lo que ha ganado no se pierda, ¿no? Que, como les decía, es bastante difícil. ¿Cuándo va a pasar a esta etapa un paciente? Cuando ya la capacidad funcional es más de 7 METs, ¿no? La fracción de eyección más del 50%, y se hace un control y seguimiento periódico, ¿no? A veces el paciente se desaparece y después otra vez regresa al año, otra vez infartado y otra vez con todos los problemas que tuvo, y quizás peor porque ya tiene un antecedente importante, ¿no? Bueno, esa es la parte de rehabilitación cardíaca. Vamos a ver la parte de rehabilitación respiratoria, ¿ya? Bueno, entonces saben que es un programa, ¿ya? También, obviamente, multidisciplinario, ¿no? Global, que ha demostrado ser eficaz para los pacientes con enfermedades respiratorias, sobre todo crónicas, y que a menudo han disminuido las actividades de la vida diaria, ¿no? Por disney, o sea, se cansan, le falta el aire, y por eso es que disminuyen de hacer actividades, ¿no? Entonces la idea es que esos pacientes, igual que la parte cardíaca, el paciente pueda hacer más actividades, que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Que socialmente pues pueda, bueno, ahorita estamos en tiempo COVID, pero pueda participar y hacer más actividades, y no que se limite pues a estar sentadito, como les decía, en su casa y esperando morirse, ¿no? Y no, esa no es la idea, ¿no? ¿En quiénes están indicado la rehabilitación respiratoria, no? En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma bronquial, la fibrosis quística, los que tienen bronquiectasias, ¿no? Hipertensión pulmonar idiopática, enfermedades pulmonares intersticiales, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, enfermedades neuromusculares, ¿no? Entonces, obviamente hay una lista bastante grande, ¿no? En pacientes post-COVID, ¿no? Recientemente, o pacientes que están pues todavía hospitalizados con COVID, que tienen algunos criterios para poder iniciar la parte respiratoria, ¿no? En las enfermedades neuromusculares son muy importantes la parte respiratoria, porque ustedes saben que muchas de las causas de muerte de enfermedades neuromusculares, por ejemplo, una distrofia muscular, una atrofia muscular espinal, por ejemplo, la principal causa de mortalidad es la parte respiratoria. El paciente tiene un problema respiratorio, el músculo ya no es suficiente, ¿no? Y el paciente entra a máquina, la ventilación mecánica, y ya no sale, ¿no? Normalmente pues, el tono es bajito, son hipotónicos, todo, y no tiene fuerza. Entonces, una vez que entran a ventilación, el músculo se relaja completamente, pierde esa poquita capacidad que tenía, y sacarlo a ventilador es muy difícil, ¿no? Y ya a veces se quedan con ventilador mecánico toda su vida. En quienes está contraindicado, ¿no? Quienes no vamos a poder iniciar en ese momento por lo menos, ¿no? La parte de rehabilitación respiratoria, ¿no? Una fase activa de cualquier proceso o enfermedad pulmonar, por ejemplo, un absceso pulmonar que no está controlado, no está medicado ni nada, obviamente no, porque podemos diseminar más el absceso o romper esa capita que puede tener el absceso y diseminar más la infección. Una tuberculosis que no está tratada, o por lo menos no ha iniciado la fase, ¿no? Y que sabemos que puede contagiar, ¿no? Un neumotórax reciente, ¿no? Que tampoco, un derrame pleural tampoco, ¿no? Vamos a producir más inflamación, y por lo tanto no podemos iniciar. O sea, cualquier proceso agudo, ¿no? Tenemos que valorar bien al paciente si puede o no iniciar la parte de rehabilitación respiratoria, ¿no? Pacientes descompensados cardiovascularmente, obviamente no voy a poder trabajar, ¿no? Intervenciones quirúrgicas torácicas recientes, epilepsias descompensadas, ¿no? Hacemos una epilepsia descompensada, por ejemplo, ustedes hacen
algún tipo de maniobras o ejercicios y el paciente convulsiona más, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Un estatus asmático, ese paciente que está ahorita con una crisis asmática, ¿no? Y que de repente va a entrar a ventilación, ese paciente no vamos a poder hacer la parte respiratoria. Si hacen de repente algún tipo de ejercicios, maniobras, puede hacer que se cierre más, ¿no? Y por lo tanto está contraindicado, ¿no? Insuficiencia respiratoria severa con gran disnea, ¿no? Que el paciente todavía no está en máquina, ¿no? Obviamente no voy a poder trabajar porque le voy a generar más disnea, más problemas respiratorios porque voy a forzar que el paciente quiera respirar más o hacer algún tipo de ejercicio que no está en condiciones. Entonces tengo que valorar muy bien al paciente para ver si puede o no iniciar la parte de rehabilitación respiratoria. Me olvidaba mencionarles también que la rehabilitación respiratoria no es sinónimo de fisioterapia respiratoria, ¿no? Muchas veces confundimos los términos y decimos rehabilitación respiratoria y lo tomamos como lo mismo como fisioterapia respiratoria, ¿no? La rehabilitación respiratoria es un término mucho más amplio, ¿no? Que va a englobar toda la evaluación, ¿no? El planeamiento de los ejercicios, ¿no? Objetivos determinados también, y que incluye a la fisioterapia respiratoria, ¿no? Y la fisioterapia respiratoria vienen a ser ya las técnicas de los ejercicios, ¿no? Respiratorios que el paciente va a tener que hacer para conseguir los objetivos, pero la rehabilitación, como les decía, es un término mucho más amplio que engloba la fisioterapia y también tiene como parte de sus componentes la parte nutricional, ¿no? La parte de mejorar la calidad de vida, obviamente. Entonces, y también tiene el manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, no tenemos que confundir lo que es rehabilitación respiratoria, que va a ser algo más global, es un concepto más global de la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es uno de los componentes de la rehabilitación respiratoria para conseguir los objetivos que queremos con el paciente, ¿no? Es uno más de los componentes. ¿Okay? ¿Cuáles serían los objetivos de esta rehabilitación respiratoria? Obviamente quiero mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Quiero mejorar el aclaramiento mucociliar, o sea, el aclaramiento mucociliar significa que ese paciente que tiene de repente una telectasia o que tiene por ahí un tapón mucoso o tiene demasiadas secreciones, pues quiero que el paciente se le ayude a eliminar y pueda ventilar mejor, ¿no? Mejorar la movilidad de la caja torácica. Hay pacientes que respiran y hacen una respiración muy superficial o la postura es mala y entonces la movilidad de la caja torácica es mínima y obviamente el paciente así no va a mejorar, ¿no? Es como que estuviera rígido todos los músculos, no solamente respiratorios, sino de toda la caja torácica, ¿no? Mejora el intercambio gaseoso, ¿no? Optimizar la función respiratoria, disminuir la disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio, desde que el paciente pueda tolerar hacer más actividades, ¿no? Aliviar el dolor producido por posturas defectuosas. A veces hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, hacen una postura defectuosa o anormal, ¿no? O una postura antálgica y el paciente se queda en esa posición y disminuye la parte respiratoria y también hacen que el dolor se acentúe mucho más, ¿no? Y también, sobre todo, educar al paciente, ¿no? Sobre sus hábitos de vida, la parte de alimentación, qué es lo que tiene o puede hacer también, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Para la parte de rehabilitación respiratoria tengo que evaluar muy bien la disnea o catalogarlo, digamos así, porque no solamente, ay, el paciente se cansa, pero y eso, ¿no? O sea, sí, está bien, se cansa, le falta el aire, pero tenemos que, como les dije, la clase de rehabilitación de desarrollo psicomotor, siempre es muy importante valorar la capacidad que tiene el paciente, ¿no? Hoy día en la parte de medicina, ¿no? Todas las cosas que se puedan valorar o estratificar o, entre comillas, mesurar, ¿no? O sea, es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo que el paciente me dice, sí, me falta el aire, ¿no? Y ustedes hagan su intervención, le den tratamiento, todo, y usted llega y también se me sigue faltando el aire, ¿no? Pero si ustedes valoran, ¿no? Y le dicen, no, pues antes le faltaba el aire cuando apenas se levantaba de la cama, ¿no? O sea, simplemente levantándose de la cama tenía falta de aire. Y ahorita la falta de aire ya no es con eso, ya la falta de aire es, por ejemplo, si quiere bajar escaleras. Entonces, obviamente sí hay una mejoría. El paciente dice, sí, me sigue faltando el aire. Claro, le sigue faltando el aire, pero ahora ya puede hacer más cosas que antes, ¿no? El paciente
bueno, como todos, ¿no? Siempre queremos estar perfectos, ¿no? O sea, que ser como de repente éramos cuando estamos jóvenes, que podíamos hacer todas las cosas, pero también tenemos que hacerle entender al paciente que hay muchas cosas que de repente ya no va a poder conseguir por las condiciones en que se encuentra, pero sí queremos que haga más de lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces tenemos que valorar muy bien la disnea. Lo valoran y ustedes van haciendo seguimiento y por lo tanto pueden decir su tratamiento está dando buenos resultados o no está mejorando nada, ¿no? De repente ustedes instauran un tratamiento y al final el paciente sigue en lo mismo. Entonces tienen que replantearse uno sus diagnósticos o sus objetivos o de repente algo por ahí que se les está pasando en la parte diagnóstica. Algo no está bien, ¿no? O sea, ¿por qué el paciente no mejora? Para poder cambiar mi plan terapéutico, mis objetivos, ¿no? O replantear el diagnóstico. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes puedan valorar en la parte médica, en cualquier cosa que ustedes hagan, valorar al paciente, ¿no? Con algún tipo de tabla y hacer un seguimiento con ese tipo de valoración, ¿ya? Es muy importante. Con eso se pueden hacer trabajos de investigación y ver este tratamiento resulta, este no resulta, esto no tiene prueba, esto sí tiene prueba, para que ustedes también le digan al paciente. Entonces, obviamente eso les da mucho más seguridad en las cosas que ustedes van a poder indicar más adelante, ¿no? Entonces, obviamente van a haber bastantes tablas de valoración o formas de valorar, pero estas son las más usadas, ¿no? Tenemos el MRC, que es el Medical Research Council, ¿no? Modificada, que es una tabla para evaluar la disnea, y la escala de Ward, que ya lo vimos anteriormente, para ver la intensidad del esfuerzo que el paciente está haciendo, ¿no? Entonces tenemos ahí el MRC, que es el Medical Research Council, ¿no? Que es el grado 0, cuando hay ausencia de disnea, al realizar un ejercicio intenso, ¿no? Obviamente que es un paciente que está en muy buenas condiciones, y el grado 4 cuando la disnea impide al paciente, por ejemplo, salir de su casa o aparece con actividades que requieran poco esfuerzo, como vestirse, como les decía, ¿no? Entonces tiene un grado 4, y de ahí ya tienen 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, con eso ustedes pueden valorar al paciente y ver cuánta disnea tiene cuando hace actividades, ¿no? ¿Ok? La escala del MRC valora sobre todo a la disnea en actividades de la vida diaria, ¿no? Y la escala de Ward ya cuando hace la actividad física, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente, es la misma escala que vimos en la parte de conceptos, ¿no? En la parte de rehabilitación respiratoria, entonces tenemos esos componentes, ¿no? Los componentes tenemos el entrenamiento muscular, ¿no? Muscular general, no solamente de la parte respiratoria, sino que tiene que mejorar las condiciones musculares de los miembros superiores, inferiores y de los músculos respiratorios. Tenemos la fisioterapia respiratoria, como les decía, que es un componente de la rehabilitación respiratoria, la parte de educación, el soporte nutricional y la parte psicosocial, que también es muy importante tenerlo en cuenta. El paciente deprimido, pues no sale, ¿no? No mejora. Porque obviamente tiene un componente emocional importante, ¿no? La parte nutricional también es importante. Si el paciente tiene una hemoglobina muy baja, ¿no? Tiene menos de 8, está desnutrido o malnutrido. Obviamente yo no le puedo pedir que haga los mismos esfuerzos que un paciente que su hemoglobina está bien o que nutricionalmente se encuentra en forma óptima, ¿no? Entonces, por eso que la parte nutricional también es un componente importante de toda la parte de rehabilitación, ¿no? Si tiene una hemoglobina de 8, así haga lo que haga, el paciente se va a tener disnea, ¿no? Y tampoco voy a poder empezar a hacer ejercicios. Es una condición muy importante que tiene que tener el paciente para poder indicarle ejercicios, ¿no? Si no, al final descompensa el cuerpo porque obviamente no va a poder suplir la demanda metabólica que yo le estoy exigiendo al hacer actividades, ¿no? Okay. Bueno, en el entrenamiento muscular, ¿ya? Se basa en el entrenamiento muscular general. Es muy importante que el paciente no solamente entrene la parte respiratoria, sino todo el cuerpo, porque al final, si los músculos del cuerpo no tienen fuerza, obviamente pues no me voy a poder mover y me voy a cansar y no voy a trabajar solamente la parte respiratoria, ¿no? Tenemos ejercicios de tipo aeróbico, de resistencia muscular, o sea que el paciente pueda tolerar más tiempo el ejercicio, los ejercicios interválicos que ahorita están muy de moda, ¿no? Que son los HIIT, los ejercicios de alta intensidad interválicos, ¿no? El entrenamiento de la fuerza y los entrenamientos de los músculos respiratorios, ¿no? Y en la parte de la fisioterapia respiratoria, ¿no?
Tenemos ahí la permeabilización de la vía aérea, o sea, le enseñan técnicas al paciente para poder hacer lo que es el drenaje, ¿no? Las posturas que tiene que tener, ¿no? La parte de la reeducación respiratoria, cómo tiene que respirar el paciente. Ustedes saben que tienen que entrenar los músculos diafragmáticos y para eso tienen que respirar por la boca, inflar la barriga, ¿no? Y a la hora de botar, como que, bueno, deprimen la barriga y botan con los labios cerrados, ¿no? Entonces, es una forma de entrenar los músculos diafragmáticos. Y las técnicas de relajación que también son importantes tenerlas en cuenta para que el paciente pueda respirar mejor, ¿ok? Acá tengo un par de diapositivas más donde hay los niveles de evidencia, ¿no? De la ATS, por ejemplo, tenemos acá el entrenamiento de piernas, tiene un nivel de evidencia, o sea, la parte en la rehabilitación respiratoria, ¿no? O sea, qué tan importante es ese entrenamiento para que el paciente pueda respirar mejor, ¿no? Entrenamiento de brazos también A, entrenamiento de músculos respiratorios B, reeducación, fisioterapia C, B y apoyo psicosocial C, ¿no? La disnea también tiene un nivel A, la calidad de vida relacionada con la salud A, ¿no? Recursos económicos, y ya. Y el British, ¿no? Thoracic Society dice, pues, capacidad funcional, el nivel de evidencia, la calidad de vida relacionada a la salud A, la disnea también A, y ventajas económicas para ellos, un nivel. Entonces, como que tiene bastante evidencia para poder trabajar en base a la rehabilitación respiratoria, ¿no? Acuérdense que no es lo mismo, ¿no? La rehabilitación respiratoria, que es un concepto más amplio, de la fisioterapia respiratoria, ¿ok? Ese es el British, ¿no? Que decía la calidad funcional, la calidad de vida, la digna y la parte económica. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Nos hemos pasado unos minutos ahí, pero yo sé que es bastante información, ¿no? Sobre la parte de la rehabilitación cardíaca y la parte respiratoria, ¿no? Acuérdense que ahorita, con todo lo del el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, se ha trabajado mucho en todo lo que es la parte respiratoria, ¿no? En el paciente, los beneficios que ha tenido o que tiene con los pacientes que tienen algún tipo de compromiso pulmonar, ¿no? Se ha hecho mucho más investigación en ese sentido y se ha visto bastante buenos beneficios en estos programas, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la parte de rehabilitación cardíaca y rehabilitación respiratoria, ¿no? Como les decía, es un tema bastante amplio, ¿no? Cada uno de los componentes pues necesita de repente ahondarse o necesita mucho más tiempo para poder ahondarlo, pero yo creo que si ustedes se acuerdan de lo más importante o de los conceptos importantes, por ahí entender toda la parte de la rehabilitación cardíaca y la respiratoria, pues ya no va a ser muy complicado, ¿no? Acuérdense siempre de lo que vimos de la frecuencia cardíaca máxima, de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, de los METs, ¿no? Como les dije, hay tablas, ustedes pueden buscar las tablitas de las equivalencias de las actividades con los METs. En la parte respiratoria también les va a servir mucho porque el paciente le va a decir, mire, yo, qué sé yo, me he visto o me he desvisto y ya me estoy cansando, me falta el aire, entonces usted, ya entonces el paciente por ahí equivale más o menos hasta unos 3 o 3.5 METs, ¿no? Entonces ustedes ya se van dando una idea de cuánto el paciente puede tolerar en las actividades. Entonces todos esos conceptos de la parte cardíaca también sirven para la parte respiratoria, ¿no? Al final es la relación cardiorrespiratoria lo que se tiene que manejar, pues, ¿no? Uno no va sin el otro, siempre van unidos, siempre van de la manito, pues, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor Ilan, ¿no? Vargas. Sí, quería saber si la valoración de la tabla en los METs que nos dio en las diapositivas, ¿esos son valores ya establecidos para cada persona o pueden variar dependiendo de la edad del paciente o la altura que presente? Normalmente, bueno, son como
estándares, ¿no? Estándares podrían variar un poquitito, pero tampoco es variar un montón, ¿no? Acuérdense que tiene que ver mucho el peso, ¿no? La cantidad de METs que uno utiliza, pero en general son estándares, ¿no? Como digo, la variación va a ser mínima, no son bastante confiables, ¿no? Con el paciente. No tiene que ver con la edad, sino con el consumo de oxígeno de cada actividad, más que nada, ¿no? Como les decía, hay tablas extensas, son sumamente grandes, donde están casi todas las actividades que ustedes se pueden imaginar, con los METs que cada actividad implica, ¿no? Y lo que les he traído es una partecita nada más pequeñita, que son las actividades que de repente uno realice más frecuente, ¿no? Y que le puedan preguntar al paciente. Obviamente pueden tener acceso a esas tablas que son grandes para ver los METs que implica cada actividad, ¿no? Como digo, son bastante estandarizadas, ¿no? Y varían muy poquito, ¿no? De repente un 0.5 según unas tablas a otras, ¿no? Con respecto a otras tablas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor David. Bueno, ¿no? Doctora, buenos días. Sí, tengo una Buenos consulta días. con respecto, bueno, doctora, con respecto a las pruebas de esfuerzo. Menciona Ajá. que, bueno, eso ya conocemos, ya sabemos que obviamente las pruebas de esfuerzo se tienen que detener cuando el paciente ya se nota pues muy agitado, se podría decir, pero todos Así esos es. síntomas son subjetivos. ¿Y en qué casos en verdad debemos detenerlo o en qué casos podríamos extender un poquito más o basta con que el paciente Ya. diga que ya no puede más como para detener todo? Ajá. Claro, ok, Gracias. sí, es muy buena pregunta, doctor. Entonces, miren, cuando ustedes hacen una prueba de esfuerzo, ustedes al paciente obviamente no lo van a, bueno, lo tienen pues en la faja, ¿no? Y ahí tienen pues van tomando el electrocardiograma al paciente, ¿ya? Y le van tomando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? El paciente, si está cansado, ya se agotó, ¿no? Entonces, tienen que ver algunos parámetros, ¿no? Si es que, por ejemplo, ven algún tipo de desnivel, algún cambio en el electro, que la presión está demasiado elevada, que la frecuencia cardíaca está pasando la frecuencia cardíaca permitida, entonces ustedes podrían parar la prueba de esfuerzo. Si el paciente está solamente cansado o agotado, ya no puede más, ¿no? Entonces ya depende si es que puede o no seguir. Ustedes podrían decir, pero usted puede seguir un poquito más, ¿no? De repente un poquito más. Si el paciente le acepta, ¿no? Puede continuar la prueba de esfuerzo, ¿no? Pero eso sabiendo, teniendo la seguridad que en el electrocardiograma, en la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el paciente no tiene ningún signo que le está diciendo que algo está pasando, ¿no? Que solamente es un cansancio físico, ¿no? Que está desacondicionado, pero no que el corazón está sufriendo, ¿no? Por eso que es importante, cuando ustedes hagan la prueba de esfuerzo, obviamente van monitorizando al paciente, le van tomando la frecuencia cardíaca, la presión, y van monitorizando con un electrocardiograma, ¿no? Entonces están ahí chequeando al paciente, ¿no? No solamente le digan ya camina, tiene la inclinación, le van subiendo la inclinación, aumentando la velocidad, sino que tienen que ir en base a esos parámetros. Si ustedes ven que alguno de esos parámetros ya no está bien, obviamente tienen que detener la prueba de esfuerzo sí o sí, ¿no? Y si a veces hay pacientes que son asintomáticos, no les dicen nada, y ustedes ven, cuando están viendo, ven cambios en el electrocardiograma, ven que la presión se dispara o que la frecuencia cardíaca está sumamente alta. Ustedes, así el paciente no tenga ningún síntoma, tienen que parar también la prueba de esfuerzo, ¿no? Y el paciente, y el otro es lo que menciona su compañero, es el paciente que ya se cansó, ¿no? Que está desacondicionado físicamente, entonces ya no da más, ¿no? Entonces ustedes podrían de repente animar al paciente a que haga un poquito más de tiempo, ¿no? Y si el paciente le dice, no, yo ya no doy más, ya no puedo más, bueno, no lo pueden obligar al paciente, tienen que suspender la prueba, ¿no? Y ahí tienen que anotar, paciente se suspende prueba porque el paciente se cansó, ¿no? Entonces ya lo que tienen que hacer es otra vez, bueno, preparar al paciente, disculpa, preparar al paciente para poder repetirlo de repente acá un mes, pues, ¿no? Para ver que el paciente pueda terminar la prueba como ustedes quieren, ¿no?
¿ok? O de repente empezar una prueba más tranquilita, ¿no? O sea, una prueba menos exigente para ver cuánto más puede resistir el paciente, ¿no? Y ver cuántos METs tiene, cuánto puede rendir el paciente, ¿no? ¿Ya? No sé si eso aclara la pregunta. Sí, doctora. Gracias. Gracias también, porque yo sí me olvidé de mencionarlo, ¿no? O sea, cuando suspenden la prueba, es muy importante lo que su compañero ha preguntado. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Todo lo demás está claro, ¿sí? ¿Ok? Sí, doctora. Entonces, sí, todo claro entonces. Bueno, de repente ya si tienen alguna duda, pues en la práctica también van a poder resolverla, ¿no? Conforme por ahí vayan viendo algunas otras cosas más y de repente viendo toda la información. Como les digo, es bastante información, ¿no? Esto de acá es solamente un resumen, ¿no? De la parte de respiración cardíaca y respiratoria, que para mí sí es muy importante que lo tengan bastante claro y que les va a servir bastante mañana más tarde o inclusive ahorita, si es que están viendo algún familiar o algún paciente que ha tenido COVID o está post-COVID, ¿no? O está hospitalizado todavía. ¿Ok? Entonces vamos a terminar la teoría. Todavía no se vayan un ratito, voy a tomar foto en la pantalla para la asistencia, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces vamos a terminar.